a este repaso de fisiopatología. Este va a ser realizado por el compañero Bastián Catril de quinto año y por quien les habla Felipe Castillo. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar las preguntas que se subieron al Instagram y vamos a explicar por qué era el porqué de las respuestas correctas e incorrectas. Y si tienen alguna duda, les van escribiéndola y ahí la vamos a ir respondiendo. Entonces, la pregunta número 1 decía sobre una paciente de 27 años de edad sin antecedentes previos. Es traída a servicio de urgencias por abundante metrorragia secundaria a aborto provocado. Al examen físico destaca ictericia, una presión arterial de 95/65, equimosis y petequias. Se adjuntan los resultados de prueba de coagulación y de algunos de los exámenes de laboratorio. El recuento de eritrocitos era de 2.500.000 por milímetro cúbico, recuento de plaquetas 55.000, tiempo de sangría y tiempo de protrombina alargado. Entonces, conforme a la sospecha de que esta paciente se encuentre cursando una coagulación intravascular diseminada o CID, es posible afirmar. Con respecto a los exámenes de laboratorio, se esperaría encontrar esquistocitos en el frotis de sangre, fibrinógeno disminuido, FDP elevados y dímero D normales. Letra B, uno de los mecanismos que explica la tendencia hemorrágica de este cuadro corresponde a la presencia de FDP, ya que estos poseen propiedades anticoagulantes. Alternativa C, en función de las graves hemorragias presentes en este cuadro, es necesario transfundir plaquetas y factores plasmáticos lo más pronto posible. O letra D, el endotelio solo contribuye al desarrollo de CID al liberar tromboplastina tisular con la consecuente activación de la vía intrínseca. Entonces, esta pregunta habla sobre CID. Entonces es necesario conocer un poco la definición antes de proseguir. ¿Qué es la CID? Es una intensa activación de la hemostasia con una pérdida de los mecanismos de regulación. Y un aspecto súper importante que siempre deben tenerlo en cuenta, que la CID es un cuadro clínico secundario. Es secundario a una sostenida y sistémica injuria celular producida por una enfermedad de base. Entonces, siempre que se esté en presencia de una CID o en una sospecha de una CID, se debe aclarar cuál es la etiología o cuál es la enfermedad de base subyacente que está provocando este cuadro. Hay muchas, acá junto a una tabla que menciona algunas causas de coagulación intravascular diseminada para que lo vean con mayor detención en el video, pero una de las más frecuentemente se encuentra asociada a accidentes obstétricos, como vimos en el caso clínico, y también a sepsis bacterianas, que principalmente a microorganismos o bacterias gram negativos. ¿Ya? Ahora vamos a proseguir al mecanismo fisiopatológico de la CID, en que vamos a partir por la iniciación de esta. ¿Cómo se inicia la CID? Como dijimos, tiene que haber una injuria celular sistémica de gran extensión. ¿Y qué condiciones pueden generar esta injuria? Puede haber quemaduras, shock, endotoxinas, como ya dijimos, por estos organismos bacterianos, accidentes obstétricos o cáncer. ¿ya? Estas condiciones van a generar una liberación de factor tisular de células endoteliales, monocitos y tejidos. Y recordando la cascada de coagulación en la hemostasia secundaria, debemos recordar que el factor tisular activa la vía extrínseca de la coagulación mediante la activación del factor 7. Por el otro lado, de forma simultánea, hay una activación de factores de contacto por plaquetas y células endoteliales activadas. Estos factores de contacto son, por ejemplo, la calicreína o quininógeno de alto peso molecular que activan al factor 12 y acá se desencadena la activación de la vía intrínseca. Ambos van a caer en la formación de la trombina o van a converger en la formación de la trombina. La trombina actúa sobre el fibrinógeno formando monómeros de fibrina, los cuales se van a polimerizar generando una fibrina soluble y por acción del factor 13 van a generar el tapón homeostático o el coágulo. Y como en la CID se genera una respuesta exacerbada, se va a generar trombosis en la microvasculatura. Es necesario también recordar acá dos ámbitos. La trombina, al actuar sobre el fibrinógeno y generar los monómeros de fibrina, libera fibrinopéptidos A y B. Y esto es muy importante porque son marcadores de la activación de la cascada de la coagulación. Por otro lado, también hay que recordar que la trombina promueve la liberación del inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina
o TAFI, y del inhibidor del activador del plasminógeno, o PAI. Y estos van a generar una inhibición de la fibrinólisis que va a promover la formación de trombosis. Por último, la trombosis en la microvasculatura va a generar una isquemia tisular y una disfunción multiorgánica. Es muy importante porque la disfunción orgánica va a ser la base o la explicación de los diversos signos y síntomas que pueden presentar estos pacientes. Sin embargo, cabe mencionar una, que es la disfunción hepática, porque es en el hígado donde se metabolizan los factores activados de la coagulación. Entonces, si hay una disfunción hepática, va a haber una disminución de la metabolización de los factores activados, lo que va a prolongar su estadía en la circulación y favorecer esta situación de trombosis. Ahora, la SID también paralelamente se caracteriza por una tendencia hemorrágica. ¿Y por qué se ve en esto? Como vimos anteriormente, hay una hiperactivación de la coagulación sanguínea. Por lo tanto, va a haber un consumo a lo largo del tiempo de factores plasmáticos y plaquetas, trombocitopenias. Entonces, ante una nueva injuria celular, no va a haber factores plasmáticos y plaquetas disponibles para generar un coágulo y va a ser la explicación de una hemorragia. Sin embargo, simultáneamente hay una activación del sistema fibrinolítico estimulado por esta trombosis en la microvasculatura. Entonces va a haber una activación de la plasmina. La plasmina, en condiciones fisiológicas, actúa sobre la fibrina insoluble, o sea, es su sustrato fisiológico. Y actúa sobre la fibrina insoluble liberando dímero D. Sin embargo, como ya dijimos, hay una hiperactivación del sistema fibrinolítico, hay una hiperactivación de la plasmina, por lo tanto también puede actuar sobre el fibrinógeno. El fibrinógeno va a liberar productos de degradación del fibrinógeno, o FDP, y también va a actuar sobre los cofactores 5 y 8 y plaquetas. Cabe recordar, o es muy importante recordar, que los FDP tienen propiedades anticoagulantes, son antiagregantes plaquetarios, antipolimerización de monómeros de fibrina y también tienen un efecto antitrombina. Es muy importante estos dos porque son marcadores de la fibrinólisis y suele ser preguntado en los certámenes que el dímero D y el FDP son marcadores de la fibrinólisis, pero hay que tener cuidado porque en algunas alternativas de los certámenes dicen que estos dos parámetros son marcadores de coagulación y de fibrinólisis. Y eso es hasta cierto punto incorrecto porque solo el dímero D y el FDP aislados, sin la conjunción de otras pruebas de laboratorio, solo son marcadores de fibrinólisis, no de coagulación. Ahora también tenemos que ver el rol del endotelio en sí. Como vimos, el rol principal es la liberación de factor tisular. Sin embargo, también posee otro rol, que es la disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial es la pérdida de efectos antiinflamatorios y citoprotectores mediados por la unión de la proteína C activa con su receptor endotelial. Entonces, esto lo vamos a explicar con mayor detalle en unas diapositivas más adelante, pero es necesario recordar que en el endotelio en sí también se genera una disfunción endotelial. Y por último, el laboratorio de SID se genera un tiempo de protrombina, TTPA y tiempo de trombina prolongado, una trombocitopenia, esquistocitos en sangre periférica. ¿Por qué el porqué de esto? Radica en que los eritrocitos sufren una lisis mecánica al impactar con los coágulos o con los depósitos de fibrina insoluble. ¿Ok? También van a haber FDP y dímero D aumentados y plasminógeno y fibrinógeno disminuidos. ¿Ok? Acá les adjunto una tabla que obviamente, o sea, esto no se lo tienen que aprender, pero es para que vean que el diagnóstico de SID es una conjunción de diversos parámetros de laboratorio, plaquetas, FDP, dímero D, tiempo de protrombina y fibrinógeno, además con una sospecha clínica, que se debe conocer la enfermedad de base y sospechar que se puede estar cursando con una SID. Entonces, la respuesta correcta en esta pregunta era la letra B. Acá junto una justificación por cada alternativa. Por ejemplo, en la alternativa A, lo incorrecto era el dímero de normales porque deberían estar elevados. Y en la alternativa D, el endotelio solo contribuye al desarrollo de SID al liberar tromboplastina tisular, no, porque como ya vimos, hay una disfunción endotelial y además tenía otro error de que la TPL activa la vía extrínseca, no la vía intrínseca. Acá la letra C, cuento un poco tarde porque estaba leyendo algunos documentos sobre SID y
aquí debería haber como una fe de ratas, porque si bien, como dice en el apunte de fisiopatología, que la transfusión de plaquetas y factores plasmáticos se debe realizar una vez estabilizado el paciente, en la clínica existen ciertas indicaciones de transfusión cuando los pacientes están cursando una CID. ¿Y cuáles son estas indicaciones? Cuando el paciente se presenta con hemorragia activa o cuando tiene alto riesgo hemorrágico reflejado con plaquetas menores a 50.000 o un fibrinógeno menor de 150.000 o una indicación quirúrgica de urgencia. En esos casos se prefiere transfundir rápidamente en estos pacientes, ¿ya? Pero esta alternativa iba principalmente a destacar que los principales pilares de la CID son dos. Son estabilizar hemodinámicamente al paciente y tratar la enfermedad subyacente que está produciendo este cuadro de coagulación. Entonces, ahí está la explicación de por qué la letra B era correcta. ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Vamos a proseguir a la pregunta número 2. La pregunta número 2 es de un paciente de sexo femenino. O sea, perdón, de sexo masculino, de 13 años de edad, con antecedentes de epistaxis recurrentes y equimosis espontáneas desde la infancia. Es derivado de odontología por antecedentes descritos y por un sangrado excesivo posterior a una extracción dental. Acá están los resultados de la prueba de laboratorio, recuento plaquetario de 250.000, tiempo de sangría, que son estas pruebas de coagulación, tiempo de sangría alargado, tiempo de protrombina normal, TTPA alargado y agregación plaquetaria normal con colágeno y ADP, pero disminuida con ristocetina. Entonces acá la pregunta era, ¿cuál es la sospecha diagnóstica? Telangiectasia hemorrágica familiar, enfermedad de von Willebrand tipo 1, enfermedad de Bernard-Soulier o hemofilia A. Entonces, este tipo de preguntas es de aplicación de contenidos y suele ser utilizada bastante en los certámenes. Por lo tanto, hay que tener harto ojo y saber cómo enfrentarse a este tipo de preguntas. Por ejemplo, o sea, yo les aconsejo partir desde lo más general a lo más específico. Estamos en una alteración de la hemostasia, pero con un estado de hipocoagulabilidad. Entonces, ¿cuáles pueden ser este tipo de alteraciones de la hemostasia? Pueden ser alteraciones de la hemostasia primaria o secundaria. La clínica nos puede orientar un poco a una alteración primaria, por estos sangrados superficiales, de mucosas, de piel, etc. Sin embargo, en las pruebas de coagulación no van a indicar nos va a aportar mayor información para poder ver si existe una alteración primaria, secundaria o mixta. En la alteración primaria, acá adjunto una serie de exámenes que ven cuáles son sus resultados si existe una alteración primaria o secundaria. Por ejemplo, si hay recuento en el recuento de plaquetas se va a ver alterado en trombocitopenias, que es una alteración de la hemostasia primaria, pero va a estar normal en otro tipo de alteraciones de la hemostasia primaria y no va a poder evaluar alteraciones de la secundaria. El tiempo de sangría evalúa alteraciones de la hemostasia primaria, por lo tanto va a estar prolongado cuando existe una alteración en este nivel, pero no puede evaluar alteraciones de la hemostasia secundaria. Asimismo, el tiempo de protrombina, que se normaliza INR, y el TTPA, evalúan ambos alteraciones de la hemostasia secundaria, por lo tanto no pueden evaluar alteraciones de la primaria, pero cada una de ellas evalúa una vía determinada de la hemostasia secundaria. El tiempo de protrombina evalúa la vía extrínseca y común y el TTPA la vía intrínseca. En el caso del paciente, tenía un tiempo de sangría prolongado y un TTPA prolongado. Por lo tanto, ya tenemos la información, o ya podemos inferir, de que este paciente tiene una alteración de la hemostasia primaria con una secundaria, específicamente en la vía intrínseca. Por lo tanto, ya podemos descartar la hemofilia, ya que esta es una alteración de la hemostasia solo secundaria, no compromete la primaria. Ahora, hay que proseguir con las alteraciones de la hemostasia primaria. Entonces, estas pueden ser varias, partiendo con las alteraciones vasculares, que un ejemplo de ello es la telangiectasia hemorrágica familiar, y que su característica principal es que tiene pruebas de laboratorio y de coagulación normales. Entonces ya podemos descartar también este tipo de alteración. Algo que también suele ser preguntado en los certámenes es que el tratamiento de la telangiectasia hemorrágica familiar es la presión local y la cauterización del vaso sangrante. Ya como vimos en este caso, el paciente no tiene una trombocitopenia,
Y nos quedan las trombopatías, que pueden ser de adhesión, de secreción o de agregación. La adhesión, la alternativa planteaba la enfermedad de Bernard-Soulier, que es una deficiencia de la glicoproteína 1B y que es la que tiene las plaquetas para unirse al colágeno del subendotelio, pero teniendo como puente el factor de von Willebrand. Entonces, en este tipo de alteración se encontrará la agregación plaquetaria disminuida con ristocetina, como es lo que pasa en el paciente del caso. Sin embargo, este tipo de alteración no genera alteración de las pruebas de laboratorio que evalúan la hemostasia secundaria. Por lo tanto, esta opción también queda descartada. En la secreción y agregación aquí adjunto algunos ejemplos de este tipo de alteraciones o de este tipo de trombopatías que se caracterizan por una agregación plaquetaria disminuida con ADP y colágeno, pero normal con ristocetina. Y esto es lo contrario a lo que pasaba con el paciente, ya que tiene una agregación normal con ADP y colágeno. Entonces, aun cuando no estaban siendo parte de las alternativas propuestas, también se puede descartar este tipo de trombopatías. Y lo que nos queda es la enfermedad de von Willebrand. Entonces, antes de hablar de la enfermedad, es necesario recordar qué es el factor de von Willebrand. Esta es una glicoproteína que interviene en la adhesión plaquetaria al ser el puente entre la glicoproteína 1A de la plaqueta y el colágeno del subendotelio. Esto expuesto por un daño. Ya como dijimos anteriormente, el factor de von Willebrand es sintetizado y liberado desde las plaquetas y el endotelio. Pero es muy importante tener esto en consideración, que el factor de von Willebrand tiene una segunda función, que es la función estabilizadora del factor 8, el cual pertenece al área intrínseca. Entonces, el factor de von Willebrand se une con el factor 8, o con el cofactor 8, y lo protege de la acción de la proteína C, que como vamos a ver más adelante, la proteína C tiene mecanismos de inhibición proteolíticos sobre los cofactores 8 y el cofactor 5. También es necesario recordar que la conformación multimérica de alto peso molecular del factor de von Willebrand es aquella conformación funcional para su función de adhesión plaquetaria, no así para su función de estabilizadora. La función estabilizadora del factor 8 solo depende de que haya concentración del factor en la circulación sanguínea, no depende de su conformación multimérica, ¿ya? Y esta es la base de la diferenciación que vamos a ver en unos segundos más. Y este dato también es súper importante porque los multímeros de alto peso molecular son escindidos, o sea, son entre comillas inactivados por Adams 13. Entonces, en los certámenes también se preguntan cuál es la base fisiopatológica del púrpura trombocitopénico trombótico. Entonces, justamente es una deficiencia de Adams 13, por lo que es una disminución de la inactivación del factor de von Willebrand, y hay mayor factor de von Willebrand de alto peso molecular circulante, por lo tanto hay mayor adhesión plaquetaria y genera un estado trombótico, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los tipos de enfermedad de von Willebrand? Tenemos tipo 1, 2, 3. O sea, se han descrito como varios tipos, pero estos son los principales y el tipo 1 es el más frecuente, ¿ya? Entonces, el tipo 1 es una alteración de la secreción del factor desde el endotelio, el tipo 2 es la ausencia de la conformación multimérica de alto peso molecular, y es una alteración cualitativa. ¿Por qué cualitativa y no cuantitativa? Porque su concentración está, entre comillas, normal en la circulación plasmática. Lo que está fallando es su conformación multimérica de alto peso. Y el tipo 3 es una ausencia total del factor de von Willebrand. Entonces acá les dejo para que lo vean con detención los resultados de diferentes tipos de pruebas de inmunoelectroforesis, unidireccional o cruzada, para que lo vean con mayor detención, porque esto también lo suelen preguntar en los certámenes. Y acá en estos cuadritos de color medio verde, celeste, no sé, son características especiales de cada tipo de enfermedad de von Willebrand. Por ejemplo, el tipo 1, su característica especial es que el tratamiento de elección es la vasopresina sintética o DAP. ¿Por qué? Porque esta es capaz de gatillar la secreción de factor de von Willebrand desde el endotelio. Y esto se explica el asterisco que puse acá. ¿Por qué? Porque ambas pruebas en un tiempo cero se encuentran disminuidas, pero se normalizan posterior a la administración de DAP. La característica principal del tipo 2 es que tiene un TTPA normal.
¿Por qué? Porque ya dijimos que no es una alteración cuantitativa, por lo tanto no se altera la función estabilizadora del factor de von Willebrand, por lo tanto se explicaría el TTPA normal. Y el tipo 3, el último, la principal característica es su clínica, ya que al ser una ausencia total del factor de von Willebrand, hay hemorragias severas de aparición temprana en la vida, y que si bien en todas las pruebas se puede parecer al tipo 1, la diferencia va a ser tanto en la clínica, como ya dijimos, que va a haber una alteración de la hemostasia mucho más profunda, y la otra diferencia que no va a permitir guiar el diagnóstico es que el tipo 1 sí reacciona a DAP y el tipo 3 no tiene como tratamiento el DAP. Y ojo, antes de avanzar a la siguiente pregunta, que el tipo 2, por sus características, se puede confundir con una alteración de la hemostasia primaria. Entonces hay que tener cuidado ahí y tener claro cuáles serían los exámenes para hacer el diagnóstico diferencial. ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Entonces, si tienen alguna duda, la mencionan en el Yo chat. tengo una duda. ¿Ah, sí? Ya. ¿La telangiectasia, o sea, la enfermedad con telangiectasias, tiene alguna prueba de laboratorio alterada? No. Esa es como una de sus características, que la prueba de laboratorio está normal y la de coagulación está normal. O sea, solo se ve como en la clínica. Claro. ¿Y hacen Entonces, ¿ah? genética? ¿Se hacen prueba Dijo, genética o no? sí, se asocia, si no me equivoco, es autosómica dominante. Si no me equivoco. Biopsia, Ah, ya, pero... Ah, ¿qué? biopsia. Ah, perfecto. Sí. No escuché bien la pregunta. Ya. Gracias. Entonces, ¿alguien tiene otra duda? Ya. Entonces, acá la respuesta efectivamente era enfermedad de von Willebrand tipo 1, y cada alternativa restante tiene su justificación, pero ya la hemos visto hasta el momento. Entonces, la pregunta 3 habla sobre los mecanismos de regulación de la hemostasia. Entonces, ¿cuál era la afirmación correcta? Letra A, la función anticoagulante de la antitrombina 3 solo se evidencia en la inactivación de los factores de la vía intrínseca. Letra B, si aumenta la concentración de C4BP, se generará un estado de hipocoagulabilidad. Esto debido a que se interferirá con el rol de cofactor que ejerce la proteína C en la inactivación de los cofactores 5 y 8. Letra C, la proteína C no solo posee un rol anticoagulante, sino que también promueve la fibrinólisis al inhibir a TAFI. O letra D, los efectos citoprotectores de la proteína C activada unida a su receptor endotelial o EPCR se ven disminuidos por el complejo trombina-trombomodulina. Entonces, esta pregunta ya es como más de conocimiento concreto, no tanto de aplicación, sino de recordar cuáles son los mecanismos de anticoagulación natural y cuáles son sus características. Entonces, hay que empezar con la antitrombina 3. La antitrombina 3, generalmente uno se acuerda que su función es la inhibición de las vías intrínsecas y de la trombina. Los factores están acá. Pero no hay que olvidarse de que también tiene un segundo rol, que es un rol anticoagulante y antiinflamatorio en el endotelio. ¿Y cómo se explica esto? Acá en este diagrama que tenían en el apunte de fisiopatología de hemostasia, lo grafica de muy buena manera. La antitrombina 3 se une con el heparansulfato, que lo expresa la célula endotelial, y al unirse genera una serie de señales intracelulares que modifican el perfil de secreción y liberación de la célula endotelial, disminuyendo la liberación de algunas moléculas y aumentando la liberación de otras. En torno a estas que disminuyen su liberación, encontramos la interleuquina 1, la C y el TNF. Entonces, esto explicaría en parte el rol antiinflamatorio. En cambio, la disminución de la liberación del factor tisular y de la liberación de ADP explicaría el rol anticoagulante. Por otro lado, aumenta la liberación de prostaglandina I, el cual es una molécula con un claro rol antiinflamatorio, y también aumenta la liberación de CD36. Entonces, esta tiene un importante rol anticoagulante, ya que tiene una actividad ADPasa, o sea, inactiva el ADP, que es un agregante plaquetario. Ahora, los que nos queda son hablar sobre el complejo, o sea, el rol anticoagulante de la trombomodulina y de la proteína C.
La trombomodulina también se expresa en las células endoteliales y es capaz de tomar la trombina y retirarla de la circulación. Entonces aquí se explica su rol anticoagulante. Sin embargo, también tiene una segunda función. Este complejo trombina y trombomodulina es capaz de activar la proteína C, ya sea una proteína C libre o unida a su receptor endotelial. Sin embargo, este complejo especial tiene una mayor capacidad de activar a la proteína C cuando ésta se encuentra unida a dicho receptor. No hay que olvidar que la proteína C es sintetizada en el hígado y es vitamina K dependiente. ¿Por qué? Porque este dato de que es vitamina K dependiente también se suele preguntar en los certámenes y también es importante. ¿Ok? Entonces no hay que olvidarlo. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos efectores de la proteína C? Tiene tres. El primero es que al disociarse de su receptor endotelial ejerce un rol anticoagulante, al inhibir proteolíticamente los cofactores 5A y 7A. Pero para esta reacción necesita de cofactores, que existen cofactores lipídicos, pero el que hay que prestar mayor atención es la proteína S libre, la cual también está sintetizada en el hígado y es vitamina K dependiente. Y en la circulación se encuentra normalmente unida a C4BP. Entonces, para ejercer su rol de cofactor, tiene que estar disociada de C4BP. Ahora, volviendo a la proteína C, un segundo rol es que al mantenerse unida a su receptor endotelial gatilla una serie de efectos citoprotectores en el endotelio. Esto vía PAR1. ¿Se acuerdan que en la CIT un rol del endotelio también era una disfunción endotelial? Bueno, acá se explica en que en el CIT se pierden estos efectos citoprotectores de la proteína C activada o unida a su receptor endotelial. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son estos efectos citoprotectores? Genera una actividad antiapoptótica, una actividad antiinflamatoria y un perfil de expresión genética o génica favorable. ¿Ok? Y por último, la proteína C activada es capaz de promover la fibrinólisis al inhibir a TAFI. Una de las alternativas mencionaba, ¿qué pasa si aumenta la C4BP? Si aumenta C4BP, ya podemos inferir que disminuye la proteína S libre. Entonces faltaría el cofactor necesario para que la proteína C ejerza su función anticoagulante sobre los cofactores 5A, 7A. Es decir, no se podría inhibir la cascada de coagulación, por lo tanto, existiría un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, acá está cada alternativa con su correspondiente justificación. No sé si poseen alguna duda. ¿No? Ya, entonces ahora vamos a pasar a las otras tres preguntas a cargo del compañero Bastián. Ya, entonces vamos a pasar a las últimas tres preguntas que les mandamos. Vamos a ver la pregunta número 4, que habla sobre dos pacientes. Tenemos el paciente número 1, que es un hombre de 30 años, portador de hemofilia A, con una concentración de factor 8 de 20%, que es una caída de altura que le provoca hematomas dolorosos en sus extremidades inferiores. Y el paciente número 2, que es un hombre de 12 años, portador de hemofilia B, con una concentración de factor 9 de 2%. Y nos preguntan que con este antecedente, ¿cuál es la alternativa incorrecta? La A dice que el paciente número 1 tiene un tiempo de sangría normal. B, el paciente número 2 debe tener el antecedente de hemorragias espontáneas. C, ambos presentan un TTPA alterado con tiempo de protrombina normal. Y D, ambos requieren de transfusión de crioprecipitados en forma repetida desde su niñez. Entonces, para ver esta pregunta, vamos a hablar un poco sobre lo que es la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad genética recesiva ligada al cromosoma X, que tiene dos tipos principales que se ven por déficit del factor 8 en el caso de la hemofilia A y del factor 9 en el caso de la hemofilia B. Y esta enfermedad la sufren los hombres y las mujeres son portadoras. ¿Por qué la sufren los hombres? Porque para que un hombre sufra la enfermedad, que es recesiva ligada al cromosoma X, solamente necesita que una madre sea portadora y el 50% de los hijos varones van a tener la enfermedad. En cambio, las mujeres tendrían que tener una madre portadora y un padre enfermo, lo que se da en muy pocos casos. Por lo tanto, es una enfermedad que generalmente se da en hombres. Aquí tenemos las vías de la coagulación, la vía intrínseca y la vía extrínseca, y tenemos el factor 8 y el factor 9
que ambos participan en la vía intrínseca, por lo tanto nos van a dar un cuadro clínico similar en ambas hemofilias, y también es importante recordar que la vía intrínseca porque pues, permite el diagnóstico con las pruebas del laboratorio. Y clínicamente tenemos una clasificación según la severidad de la enfermedad que está relacionada con el nivel del factor. Si tenemos un nivel de factor que es menor al 2%, tenemos un cuadro que es severo, que va a tener sangrados espontáneos en articulaciones y músculos desde la niñez. Generalmente estos pacientes desde que ya empiezan a caminar, o sea, al año de edad, se empiezan a caer, empiezan a tener estos sangrados, o también espontáneamente empiezan a sangrar en articulaciones y músculos. Tenemos el segundo tipo, que es una clasificación de gravedad moderada, cuando el nivel es de 2 al 5%, y tenemos unos episodios de hemorragias espontáneas ocasionales, y principalmente sangrados severos con el trauma mínimo. Y por último, tenemos cuadros leves, cuando el nivel de factor es mayor al 5%, que solamente va a presentar sangrados ante traumas significativos o cirugías. ¿Sí? Entonces, como bien ya dijo Felipe anteriormente, estas son las pruebas que podría presentar una hemofilia. Tenemos un recuento de plaquetas, que es normal. Tenemos un tiempo de sangría, que también es normal, porque esta enfermedad, recuerden que es de la hemostasia secundaria y la primaria no se va a ver alterada, por eso tenemos estas pruebas que son normales. Un tiempo de protombina que va a ser normal, porque tenemos una vía extrínseca normal, y un TTPA aumentado. Esa es la clave que nos da el diagnóstico, que tenemos un TTPA aumentado porque tenemos una alteración de la vía intrínseca. Y el tratamiento. Aquí es importante que se ha visto que lo que cambia la evolución de la enfermedad es el tratamiento con concentrados, de factor 8 en el caso de la hemofilia A y de factor 9 en el caso de la hemofilia B. Y aquí destacar, porque muchas veces se pueden preguntar también, que los crioprecipitados solamente se ocupan como tratamiento de la hemofilia A. ¿Por qué? Porque los crioprecipitados tienen factor 8, tienen factor de Bob Willebrand también, que se puede ocupar en la enfermedad de Bob Willebrand, y fibrinógeno. Entonces lo que tiene que quedarse es que este crioprecipitado tiene factor 8, por lo tanto se puede ocupar en la hemofilia A, pero no tiene factor 9, por lo tanto no se ocupa en la hemofilia B. ¿Sí? Y en caso de que no se tengan este tratamiento, que sería el ideal, también se puede ocupar tanto plasma fresco como congelado en ambos tipos de hemofilia. ¿Sí? Entonces, si volvemos a la pregunta, tenemos que la alternativa A dice que el paciente número 1 tiene un tiempo de sangría normal, que sería correcto. Todos los hemofílicos tienen un tiempo de sangría normal porque la hemostasia primaria está conservada. La B dice que el paciente número 2 debe tener antecedentes de hemorragias espontáneas. Si recordamos esta clasificación, vemos que este paciente tiene un nivel de factor 2, por lo tanto, está en el límite con la clasificación de severo. Entonces, probablemente este paciente ya va a presentar hemorragias desde la infancia, que se van a presentar espontáneamente, por lo eso esta alternativa también es correcta. La C dice que ambos presentan un TTPA alterado con tiempo de protombina normal, que también es correcto, porque es lo clásico de la hemofilia, que tenemos una vía intrínseca alterada, que se ve en el TTPA, y una vía extrínseca normal, que se ve en el tiempo de protombina. Y la D, que es la falsa, que dice que ambos requieren de transfusión de crioprecipitados en forma repetida de su niñez. Entonces, como les dije, el crioprecipitado solamente tiene factor 8 y por lo tanto solamente sirve para el tratamiento de la hemofilia A y no para la hemofilia B. Y también la alternativa falsa porque dice que se da en forma repetida de su niñez y generalmente este tratamiento con crioprecipitado se da en casos graves, que sería, por ejemplo, en un paciente que tenga menos del 2% del factor. Por eso también, por esa razón, sería falsa esa alternativa. ¿Sí? Si tienen duda pueden interrumpirme, también pueden ir escribiendo por el chat. Entonces, pasemos ahora a la pregunta número 5, que es una mujer de 40 años hospitalizada que se presenta con dolor abdominal, ictericia y coluria, y se le hacen varios exámenes, entre los que destaca que tiene unas pruebas de coagulación alteradas, con un TTPA y un tiempo de protombina aumentados. Entonces, con este relato clínico, ¿qué podemos afirmar como correcto? La A dice que no hay una disminución en la síntesis de los factores del complejo de la protombina. La B, que hay una inhibición de la enzima vitamina K reductasa. C, que la inyección de vitamina K no mejorará el tiempo de protombina. Y D, que la vitamina K se encuentra en su forma reducida. Entonces, para analizar esta pregunta tenemos que recordar cuál es el rol que tiene la vitamina K en los factores de la coagulación. Entonces recordar que existen factores que necesitan de un proceso que es la gamma-carboxilación, que requiere de una vitamina K reducida. Entonces tenemos una vitamina K que se obtiene a través de la dieta, que como es una vitamina liposoluble requiere de ácidos biliares para su absorción, que sufre un proceso de reducción con la vitamina K reductasa y forma vitamina K reducida. Esta vitamina K reducida va a participar en el proceso de gamma-carboxilación,
que va a permitir este cambio de los residuos de ácido glutámico, que serán precursores de factores de coagulación, y así formar el grupo gamma carboxilglutámico, que nos llevaría a tener factores de coagulación activos. Y muy importante destacar este proceso, que es un proceso posribosomal. Estos factores de la coagulación ya están sintetizados por el hígado, ¿sí? No hay una alteración de su síntesis porque no haya vitamina K. Estos factores están sintetizados, pero no están activos, porque les falta que pasen por este proceso. Entonces, para recordar cuáles son los factores de la coagulación, que son vitamina K dependientes, tenemos al factor 2, al 7 y el 9 y el 10, y como mnemotecnia que muchas veces los profes utilizan es el 1972 para recordar estos factores. Entonces tendríamos 1972 porque son los factores 10, el 9, el 7 y el 2. ¿Y qué nos va a llevar que haya una alteración de estos factores de la coagulación? Que vamos a tener los dos tiempos alterados. ¿Por qué? Porque tenemos factores que participan en la vía extrínseca, como es el 7, y de la vía intrínseca, como es el 9, además de los factores que están en la vía común, como es el 2 y el 10. Entonces, si bien podemos tener un paciente que tenga dos tiempos alterados, lo primero que va a ocurrir va a ser un tiempo de protombina alterado. Esto va a ocurrir porque el factor 7 tiene una vida media más corta, que si no me recuerdo era de 1 a 5 horas. Entonces podría ser que un paciente solamente se presente con un tiempo de protombina alterado, porque el factor 7 tiene una vida media más corta y va a ser lo primero que se puede manifestar, pero a largo plazo puede tener los dos tiempos alterados, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ocurrir alteración en este proceso? Aquí les quise sintetizar un poco de lo más común que puede pasar. Primero podemos tener una síntesis de vitamina K que esté reducida. Esta síntesis de vitamina K se da principalmente en flora bacteriana intestinal, y si esto falla, por ejemplo, en la enfermedad de hemorragia del recién nacido, puede ocurrir este proceso. Esto ocurre en los recién nacidos porque no tienen todavía una colonización bacteriana intestinal, entonces no van a poder producir una síntesis de vitamina K adecuada, y por eso es que a los recién nacidos se les inyecta vitamina K cuando nacen para prevenir esta enfermedad, ¿sí? A todos los niños se les inyecta vitamina K para prevenir este cuadro. Segundo, tenemos que puede haber una alteración de la absorción de vitamina K. Como les decía, es una vitamina que es liposoluble, por lo tanto requiere de ácidos biliares para su absorción, que se da principalmente en el duodeno y en el yeyuno proximal. Entonces, si tenemos una obstrucción biliar, donde no podemos tener estos ácidos biliares que nos permiten la absorción, vamos a tener alteración de estos factores de la coagulación vitamina K dependientes, lo que también ocurre en síndrome de mala absorción, como una enfermedad celíaca, una enfermedad inflamatoria intestinal, y tampoco vamos a poder absorber la vitamina K porque está alterada la mucosa intestinal. Y por último, tenemos el rol de los anticoagulantes cumarínicos, como la warfarina, que es el más importante, que su mecanismo de acción es a través de la inhibición de la vitamina K reductasa. Entonces no vamos a tener el paso de vitamina K oxidada a vitamina K reducida. Por lo tanto, no vamos a poder tener el proceso de gamma carboxilación que ocurre en estos factores de la coagulación. Y por último, les quise dejar esto sobre el tratamiento de estos cuadros. Cuando se presentan estos factores de la coagulación K dependientes que están en bajos niveles, pueden presentar cuadros hemorrágicos. Esto se revierte principalmente con la inyección de vitamina K y se monitoriza con el tiempo de protombina. ¿Por qué? Porque como les dije, el factor 7 es el que tiene la vida media más corta, por lo tanto va a ser el primero en recuperarse y va a ser entonces esta vía la que se va a recuperar, y vamos a tener un tiempo de protombina que se va a normalizar dentro de las 12 a 24 horas. Y en casos más severos también podemos ver que ocupen plasma, que aquí les dije a 12 que está en el apunte, que se hace en estos casos más graves porque al dar plasma también damos factores de la coagulación, entonces normalizamos inmediatamente las dos vías. Entonces, volviendo a la pregunta que nos preguntaban por lo correcto, la A dice que no hay una disminución en la síntesis y los factores del complejo de la protombina, que es lo correcto, porque yo le decía que este proceso en el que participa la vitamina K es por ribosomal. Yo tengo mis factores de la coagulación que ya fueron sintetizados en el hígado. Lo que no tengo es su activación. Pero sí tengo mis factores sintetizados, no se olviden. La B dice que hay una inhibición de la vitamina K reductasa. Este cuadro que teníamos es una mujer que tiene un cuadro de obstrucción biliar probablemente. Entonces, no es esta porque la inhibición de la vitamina K ocurre principalmente con el uso de cumarínicos, como vimos. Ese es el mecanismo de acción de esos fármacos y por lo tanto por eso no es la correcta. C, la inyección de vitamina K no mejorará el tiempo de protombina, que no es lo correcto porque de hecho este es el tratamiento que se da cuando el cuadro es hemorrágico por esta causa. Y la D, que la vitamina K se encuentra en su forma reducida, que también es incorrecto, que muchas veces preguntan si está en su forma oxidada o reducida. Recuerden que la reducida es su forma activa. Como aquí no tenemos vitamina K, no podemos tener vitamina K activa, y por tanto, por eso no sería tampoco la alternativa D.
¿Sí? Y por último, vamos a la pregunta 6, que nos dice que tenemos un hombre de 65 años hospitalizado que presenta un cuadro de tromboembolismo pulmonar en tratamiento con heparina intravenosa. El segundo día de tratamiento presentaba un TTPA de 98 segundos, mientras que actualmente el día 9 es de 50 segundos. En relación al paciente, es correcto afirmar que, en la alternativa A, la disminución del TTPA indica que se debe aumentar la dosis de heparina. B, el día 9 el paciente se encuentra en un estado prehemorrágico. C, la disminución del TTPA se produce por un aumento de la antitrombina 3. Y D, el tratamiento con anticoagulantes orales protege de este efecto. Entonces, esto también lo preguntan mucho, que es qué es lo que pasa con la evolución en un tratamiento a largo plazo con heparina estándar. Ahí tenemos cuál es el mecanismo de acción de la heparina estándar, que básicamente es una unión y un aumento de la actividad de antitrombina 3. Y como bien dijo Felipe, esto fisiológicamente se da por la activación por heparansulfato que se encuentra en las paredes de las células endoteliales, que también se une a antitrombina 3 y aumenta su actividad. Recordad que la antitrombina 3 es un anticoagulante natural. Su mecanismo de acción es por una unión e inhibición de la serinoproteasa de la vía intrínseca. Y estas factores de la coagulación que se ven alterados, que se ven afectados por la actividad de antitrombina 3, son el factor 2, que es la protrombina, el 9, el 10 y el 12. Y como son todos de la vía intrínseca, cómo se monitoriza el tratamiento con heparina estándar es con el tiempo de tromoplastina parcial activado, que es el que nos muestra la actividad de la vía intrínseca, ¿sí? Entonces, este gráfico que lo saqué de los apuntes que están en la clase también, que es qué es lo que pasa con el tiempo si yo trato a un paciente con heparina estándar, que es lo mismo que la heparina que es no fraccionada o que es de alto peso molecular. Tenemos aquí un gráfico que nos muestra los días y el TTPA que ocupan para monitorizar este cuadro. Tenemos aquí el rango normal del TTPA y lo que pasa con el uso de heparina. Yo lo que hago con el uso de heparina es que este TTPA lo elevo para así disminuir el efecto trombótico que tiene este paciente, porque este paciente tenía, por ejemplo, un TEP, y yo con la heparina ya en 1 o 2 días elevo el TTPA a cerca de 100 segundos, que ese es el valor que se intenta alcanzar con este tratamiento. Pero, si vemos lo que pasa a largo con el pasar de los días, vimos que ya al cuarto o quinto día empieza a disminuir nuevamente el TTPA y ya después alcanza el rango normal. ¿Y por qué pasa esto? Lo que se cree que pasa es que esta unión de heparina que tiene con la antitrombina 3 produce un aumento de la metabolización de estos por el hígado. Entonces, finalmente, lo que va a pasar es que va a disminuir mi nivel de antitrombina 3. Es el efecto que ocurre con el tratamiento prolongado con heparina. Va a ocurrir una metabolización mayor de la antitrombina 3. Como la antitrombina 3 es un anticoagulante natural, vamos a volver a un estado que va a favorecer la trombosis. Si bien aquí volvemos a alcanzar un rango normal de TPA, tenemos que recordar que estos pacientes ya se encontraban en un estado protrombótico. Por lo tanto, al volver a este rango normal, podemos favorecer que ocurra un nuevo evento trombótico en estos pacientes. ¿Y cómo evitamos esto? Clínicamente se evita no esperando que lleguemos a esto, sino que se usan anticoagulantes naturales como los cumarínicos. Eh, por ejemplo, aquí en este gráfico que ocurre entre los 4 o 5 días que se inician los cumarínicos, y se evitaría este proceso. Si bien los cumarínicos también afectan a factores de la coagulación parecidos, si recuerdan, lo importante de esto es que yo evito esta metabolización hepática de la antitrombina 3. Por eso yo ocupo cumarínicos. Lo que yo hago es evitar que ocurra este paso de la unión, este paso de esta heparina con antitrombina 3 al hígado, y así evito que vuelva el TTPA a su rango normal, ¿sí? Entonces, recordar que todo esto que pasa con la heparina, de que vuelva al rango normal de TTPA, es porque disminuye la antitrombina 3, porque aumenta su metabolización hepática, ¿sí? Entonces, volviendo a la pregunta, nos preguntaban por cuál de la afirmación es correcta. Tenemos que decir que la disminución del TTPA indica que se debe aumentar la dosis de heparina. Como vimos, el mecanismo que lleva a esto no podría ser solucionado si yo aumento la dosis de heparina, porque finalmente va a seguir metabolizándose más antitrombina 3, y aunque yo le agregue más, esto no va a revertir. Por eso la A no era. La B es que el día 9 el paciente se encuentra en un estado prehemorrágico. Si recordamos, al día 9 el TTPA vuelve a un rango normal, pero como tenemos un paciente que ya tenía antecedente trombótico, probablemente que vuelva al rango normal va a ser un estado protrombótico, perdón. Por eso no sería la B, porque el día 9 estaría nuevamente en un estado que favorecería que ocurra una nueva trombosis en el paciente. La C dice que la disminución del TTPA se produce por un aumento de la antitrombina 3, y como vimos es todo lo contrario,
La disminución del TTPA se produce porque disminuye la antitombina 3 por este aumento de la metabolización hepática. Y D, el tratamiento con anticoagulantes orales protege este efecto, y como vimos, esa es la correcta, porque efectivamente eso es lo que se ocupa para revertir que ocurra esto, es el uso de cumarínicos antes de que el TTPA vuelva a su rango normal y antes de que disminuya la antitombina 3. Bueno, esto sería la revisión de todas las preguntas que teníamos, y cualquier duda que tengan la pueden escribir por el chat o prenden el micrófono. Todavía nos quedan algunos minutos. ¿Alguna duda a alguien? ¿Me pueden escribir por el chat también? Bueno, con Felipe intentamos abarcar temas que nosotros creemos que nos preguntan varias veces en los certámenes. También intentamos para que vayan como practicando cuál es el enfoque que se da en este tipo de preguntas. Generalmente ponen casos clínicos, como las primeras preguntas que mostró Felipe, para que vayan viendo cómo es los tipos de certámenes. Recuerden que todos los ayudantes estamos con nuestros correos o cursos. Si tienen alguna duda sobre el ramo, sobre alguna materia, nos pueden preguntar.